Mi hijo menor, que tiene 7 años, fue mordido en el cuello. Lo llevo al hospital donde trabaja mi hijo mayor para que lo atiendan. Para mi sorpresa, la novia de mi hijo mayor cree que soy su amante. No solo impide que el equipo médico trate a mi hijo menor, sino que también me da una bofetada. Mi novio y yo somos la pareja perfecta. ¿Cómo te atreves a traer a tu hijo ilegítimo aquí para desafiarme? Me empuja al suelo mientras hace su show y me lastima aún más. Grita. Una cualquiera como tú solo dejará de seducir a los demás cuando ya no tenga la capacidad para hacerlo. Estoy herida, ensangrentada y apenas puedo moverme mientras imploro ayuda para entrar en la sala de emergencias. Mi hijo mayor se encarga de la operación, pero sus manos tiemblan cuando sostiene el bisturí y parece conmocionado. ¿Quién te hizo esto, señora? Mi hijo menor, Jeremy Fuller, fue mordido por una serpiente venenosa. Cuando intentó soltarla, lo atacó. Mi esposo estaba en un viaje de negocios, mientras que mi hijo mayor, Benedict Fuller, estaba de guardia en el hospital. Sin pensarlo 2 veces, llamé un taxi y llevé a Jeremy al hospital donde trabajaba Benedict para que recibiera atención de emergencia. Una enfermera atractiva se acercó y preguntó sobre el estado de Jeremy. Luego trajo una camilla y lo llevó a la sala de emergencias. Llorando, expliqué lo que había sucedido y supliqué que salvaran a mi hijo. Pero antes de entrar en la sala, la enfermera se detuvo. Confundida, le pregunté si había algún problema. Con ojos fríos, me preguntó, ¿conoces a Benedict Fuller? Asentí. Claro, él es mi... Antes de que pudiera terminar la frase, ella me dio una bofetada. Me llevé la mano a la mejilla hinchada y la miré. La enfermera me miró fijamente y exclamó, ¿no sabes quién soy? He estado saliendo con Benedict durante 1 año. Nuestra relación está genial y planeamos casarnos. La miré mejor y me di cuenta de que la había visto en las redes sociales de Benedict. Era su novia, Yvonne Claire. Extendí la mano para saludarla, intentando presentarme. Yo soy la... Pero antes de terminar, ella me dio otra bofetada, aún más fuerte, que hizo que mi mejilla ardiera. ¿Crees que puedes robarme a mi novio solo porque eres atractiva? Gritó, pateándome el estómago. El dolor era tal que apenas podía mantenerme en pie. Ella miró a Jeremy, que estaba en la camilla, y dijo fríamente, «Tenemos otros pacientes que necesitan atención urgente. Tendrás que esperar». Y diciendo esto, se llevó a las otras enfermeras con ella. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, e intenté llamar a Benedict, pero el teléfono solo daba ocupado. El rostro de Jeremy se estaba poniendo gris, y la desesperación me invadió. Incapaz de contenerme, solté una maldición en voz baja. Desafortunadamente, Yvonne no estaba lejos y me oyó. Regresó, furiosa, me agarró del cabello y gritó, «¿Con quién crees que estás hablando?» Había un paciente víctima de un accidente de coche que necesitaba cirugía. Benedict estaba en la sala de operaciones. Yvonne tomó un collar que llevaba puesto y lo agitó frente a mí. Benedict me dio esto como prueba de su amor. Se va a casar conmigo. No le importas tú ni tu hijo bastardo. Me empujó al suelo, rasgando mi blusa y revelando el collar de rubí que llevaba. El rostro de Yvonne se contrajo de ira. ¿Cómo conseguiste ese rubí? Es una herencia familiar. Ese collar era realmente una herencia de nuestra familia. Le di uno a Benedict para que se lo diera a alguien especial, y el otro sería para Jeremy en el futuro. Yvonne claramente había entendido todo mal. Me arrancó el collar del cuello, gritando, «¡Eres una mentirosa! Benedict Fuller, dijiste que solo me amabas a mí». Cansada y desesperada supliqué, «Por favor, salva a mi hijo. Fue mordido por una serpiente venenosa. Si no lo ayudan, va a morir». Las otras enfermeras intentaron razonar con Yvonne, pero ella les lanzó una mirada amenazante y dijo, «Recuerden, el padre de Benedict es el CEO de este hospital. En cuanto me case con él, decidiré sobre sus promociones». Las otras enfermeras se alejaron, fingiendo estar ocupadas. Caí de rodillas, suplicando, «Yvonne, por favor, deja que mi hijo entre a la sala de emergencias. Va a morir». Pero ella solo se rió y dijo, «Eso es lo que quiero. Esa es la única manera de que deje de meterse entre Benedict y yo. No quiero ser madrastra de ese bastardo». Intenté explicar que Jeremy no era hijo ilegítimo de Benedict, sino su hermano. Yvonne me dio otra patada y gritó, «¡Ridícula! ¿Ahora vas a decir que eres la madre de Benedict?» Asentí desesperada. «Sí, soy la madre de Benedict, su verdadera madre». En ese momento, la puerta del hospital se abrió bruscamente, y un grupo de personas entró, liderado por un hombre rubio que gritaba, «¿Quién es la perra que intenta robarle el novio a mi hermana?». Estaba arrodillada, con la mejilla hinchada y la ropa rasgada, mientras Yvonne me señalaba y decía, «Es ella, Francis. Ella dijo que es la madre de Benedict». Él me miró con desprecio y se burló.
Si ella es la esposa del CEO, yo soy el CEO. Evon se relajó, agradeciendo a Francis, y volvió a agredirme diciendo, «Por favor, salva a mi hijo», supliqué. Evon me miró con desprecio. «Puedo salvarlo. Si te quitas la ropa, si te grabas diciendo que eres una perra y que no debías haber invadido mi relación con Benedict. Desde que perdí a mi hijo, un vacío frío se ha apoderado de mí, pero fue lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Esa mujer me había arrebatado lo único puro que quedaba en mi vida. Y con cada día que pasaba, el dolor en mi pecho se transformaba en algo más oscuro. No podría seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ella, Evon y todos los que la apoyaron en ese hospital necesitaban sentir en carne propia el dolor que causaron. Mi primera visita fue al hospital de Benedict. Me aseguré de no avisarle sobre mi llegada. Necesitaba actuar con cautela, encontrar los puntos débiles de cada uno allí. Al entrar, noté que Evon aún trabajaba como jefa de enfermeras. Ella no sabía que yo estaba en el hospital, y eso me daba una ventaja. La observé desde lejos, sin prisa. Cada mirada, cada movimiento arrogante suyo, despertaba en mí el deseo de devolverle el sufrimiento que ella me había causado a mí y a Jeremy. Fue entonces cuando vi a Francis, su hermano, en el estacionamiento. Su presencia me trajo una nueva idea. Me acerqué a Francis fingiendo no conocerlo, como alguien en busca de información sobre el hospital. Parecía sorprendido y, aparentemente, no me reconoció de inmediato. Empezamos una conversación superficial. Al final, Francis me dio su tarjeta con una sonrisa, creyendo que podría ganar algo con esta nueva amistad. Poco sabía él que ahora era mi primer paso. Más tarde esa noche, preparé una serie de denuncias para la directiva del hospital sobre irregularidades de Evon. Tenía la costumbre de manipular fichas, cancelar horarios de otros médicos y usar su acceso para favorecer a ciertos pacientes, como ya había descubierto. De forma anónima, envié las denuncias a la directiva del hospital y me quedé esperando. Cuando terminé, me sentí extrañamente en paz. Sabía que quedaba mucho más por hacer, pero dar el primer paso me trajo una calma que no sentía en días. Mientras observaba las luces del hospital a lo lejos, escuché sonar mi celular. Era una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz baja y vacilante me llamó por mi nombre. «Necesitamos hablar sobre Evon. Sé lo que pasó ese día». La voz misteriosa hizo que mi corazón se acelerara, pero logré mantener la calma. «¿Quién habla?», pregunté, tratando de controlar la ansiedad. «Es algo que solo puedo decirte en persona. Mañana, a medianoche, en el parque junto al hospital. Te estaré esperando». La llamada se interrumpió antes de que pudiera responder, pero el misterio estaba lanzado. ¿Quién sería esta persona y qué sabía? Noche tras noche, los recuerdos de Jeremy y todo lo que sucedió en ese hospital me atormentaban, pero algo en esa llamada misteriosa fortaleció aún más mi determinación. Llegué al parque antes de la hora pactada, con el corazón latiendo con fuerza, cada sombra entre los árboles aumentando mi tensión. La noche estaba oscura, y el silencio alrededor hacía el ambiente aún más extraño. Finalmente, vi una figura acercarse. Era un hombre delgado, con una chaqueta oscura y mirada furtiva, que mantenía la cabeza baja. Se detuvo a una distancia segura, pero se podía ver la seriedad en su rostro. Sin rodeos, comenzó a hablar. «Soy uno de los enfermeros que estaba de guardia esa noche», dijo con voz baja, casi susurrando. «Vi lo que Evon te hizo a ti y a tu hijo, pero no pude hacer nada. Todos los demás tenían miedo de enfrentar la ira de ella y el poder que tiene sobre el hospital». Mis manos temblaban de rabia y tristeza mientras relataba los detalles de aquella noche. Cómo manipuló la situación e intimidó a los demás para que nadie se atreviera a ayudar a Jeremy. Me contó sobre la influencia que Evon ejercía en el equipo, cómo usaba el nombre de Benedict y la posición de su padre para intimidar a cualquiera que osara oponerse. Pero ahora todo esto me está destruyendo. Verte allí, en esa condición, y aún así no poder hacer nada. Necesito ayudar de alguna forma. Entonces me entregó un pendrive, con la mirada fija en el suelo. Aquí están algunos videos de las cámaras de seguridad. Logré salvar esto antes de que fuera borrado. Tal vez puedas usarlos. Con un asentimiento de cabeza, se alejó rápidamente, dejándome sola con ese pendrive en las manos, sintiendo una nueva chispa de esperanza. De vuelta en casa, encendí la computadora y, con manos temblorosas, inserté el pendrive. Las imágenes comenzaron a pasar en la pantalla, cada segundo más doloroso que el anterior. La rabia crecía dentro de mí con cada escena. Pero, entonces, un detalle llamó mi atención. Un rostro familiar aparecía repetidas veces en las imágenes. Era el rostro del director del hospital, que conversaba con Evon en tonos serios y amigables, como si ya estuvieran alineados para algo más grande. De repente, el alcance de esta trama quedó claro. Evon no estaba sola.
Este secreto era mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora sabía quién más estaba involucrado. Necesitaba prepararme, ya que solo había descubierto la punta del iceberg. Apenas terminé de ver los videos, mi teléfono vibró con un mensaje. Era una foto de Evan, junto con el director del hospital, en una cena lujosa. El mensaje decía simplemente: «Hay mucho más en juego aquí. La verdad es más peligrosa de lo que imaginas». Los videos y la foto dejaron claro que Evan tenía aliados poderosos, y el involucramiento del director del hospital hacía todo más peligroso. Sabía que enfrentaría enemigos que no solo tenían influencia, sino que también estaban dispuestos a todo para mantener sus secretos ocultos. Sin embargo, el miedo ya no era un obstáculo para mí. El deseo de justicia por Jeremy era mayor. En los días siguientes, decidí actuar con cautela, buscando formas de acercarme a los empleados que tenían acceso a información interna del hospital. Mi primer intento fue acercarme a una enfermera llamada Carla, quien había mostrado una expresión inquieta aquella fatídica noche. Sabía que, si alguien conocía a los entresijos, ella podría ser una pieza clave. Comencé a ir regularmente al hospital, simulando una rutina de consultas y seguimientos. Poco a poco, fui ganando la confianza de Carla, intercambiando algunas conversaciones y poniéndola a gusto. Fue en una de esas charlas cuando finalmente reveló algo impactante. «No escuchaste esto de mí», susurró Carla, mientras lanzaba miradas nerviosas a su alrededor. «Pero el director y Evan tienen un esquema de desvío de dinero. Falsifican exámenes e inventan cirugías para cobrar a los pacientes y al seguro, pero tienen mucho cuidado de no dejar rastros». El impacto de esa información me golpeó de lleno, pero disimulé mi reacción, manteniendo la calma. Ahora, además de ser cómplices en la muerte de Jeremy, también estaban robando a personas inocentes para enriquecerse, pero aún necesitaba pruebas más contundentes. «¿Por qué nunca denunciaste esto?», le pregunté, intentando entender el miedo que Carla sentía. «Porque tengo una hija, y cualquiera que intenta exponer a Evan o al director sufre las consecuencias. Las últimas 2 personas que lo intentaron fueron despedidas sin ninguna explicación. Ellos saben dónde atacar para mantenernos en silencio», confesó, casi entre lágrimas. Aproveché el momento para acercarme a ella y ofrecerle un trato. Yo la protegería, conseguiría un abogado para mantenerla segura, y a cambio, ella me ayudaría a reunir las evidencias que necesitaba para derribar el esquema de Evan y el director. Carla aceptó, y nuestro pacto estaba sellado. Antes de salir del hospital esa noche, Carla dejó un sobre en mis manos. Dentro, había una lista de procedimientos que Evan y el director habían falsificado. Sabía que tenía en mis manos una pieza valiosa, pero ahora tendría que ser aún más cuidadosa. Al abrir el sobre en casa, un nombre me llamó la atención. Entre los casos fraudulentos, estaba el de un paciente importante, un político conocido de la ciudad, que había sufrido un grave accidente y fue manipulado para realizar cirugías innecesarias. Con esto, tenía una información que podría llevar el caso a un nuevo nivel. Pocos minutos después, recibí una llamada sin identificador. Una voz masculina habló fríamente. «Sé lo que estás haciendo. Detente ahora o te arrepentirás». La amenaza al teléfono resonó en mi mente durante días. Sabía que cada paso a partir de ahora debía ser preciso, pero el miedo ya no me detenía. Al contrario, me dio la certeza de que estaba en el camino correcto. Había un riesgo creciente, sí, pero no me detendría hasta desenmascarar a Evan, al director y a todo el esquema criminal detrás de ese hospital. Después de reunirme con Carla nuevamente, tuve una idea arriesgada pero potencialmente definitiva: atraer a Evan y al director a una trampa. Necesitaba exponerlos, pero para eso tendría que forzarlos a confesar. Decidí usar el nombre del político, que había sido víctima de los fraudes. Un nombre de peso como ese podría ponerlos en pánico. Convinimos con Carla en organizar una reunión secreta con Evan, fingiendo que Carla había sido obligada a contar lo que sabía. Con el temor de que yo revelara todo a los medios, Carla informó a Evan que estaba exigiendo dinero a cambio de silencio. Nuestra esperanza era que, presionados por la amenaza de exposición, confesaran sus crímenes o cometieran algún error que pudiéramos usar en su contra. En el día señalado, llegué al lugar escondida, con una pequeña cámara acoplada en la ropa para registrar cada detalle. Esperé, ansiosa, hasta ver a Evan y al director llegar, nerviosos, mirando hacia todos lados. Carla los recibió y los condujo al lugar acordado. Evan me miró con odio, pero su expresión también revelaba un toque de miedo. «Vamos a resolver esto de una vez. ¿Cuánto quieres para desaparecer de mi vida y dejar esto en paz?». Mantuve la calma y respondí con frialdad. «Ustedes robaron la vida de mi hijo y se aprovecharon de personas inocentes. Quiero algo más que dinero. Quiero la verdad». La rabia de Evan estalló.
¿Crees que una simple enfermera como Carla va a arriesgar su propia vida y carrera para ayudarte? Ella sabe que lo que hicimos fue solo para proteger el hospital. Y de todas formas, nadie te creería. Pero antes de que pudiera decir más, el director le puso la mano en el hombro, como si la alertara sobre lo que estaba a punto de decir. Él parecía desconfiado, pero su calma pronto se transformó en frustración. Benedict es la única persona en este hospital que realmente tiene algo que perder. No lo olvides, dijo fríamente, con un tono que dejaba claro el mensaje. Mientras él hablaba, la cámara oculta capturaba todo. Cada palabra, cada amenaza, cada insinuación sobre la red de fraudes y la forma en que manipulaban el hospital estaba siendo grabada. Tenía suficiente para empezar a desmantelar ese esquema, pero aún necesitaba algo más contundente para que no escaparan impunes. Antes de irse, el director se acercó a mí y susurró: «Si intentas exponer esto, tendrás un destino peor que el de Jeremy. Esta es tu última oportunidad para desaparecer». Cuando se fueron, Carla y yo nos miramos en silencio, sintiendo el peso de todo lo que acabábamos de registrar. Pero la grabación estaba segura, y con eso, estábamos a un paso de la caída de Yvonne y del director. De regreso a casa, al pasar los archivos a la computadora, vi un mensaje anónimo parpadeando en la pantalla. «La verdad sobre el director es más oscura de lo que imaginas. No dudará en destruirte también. ¿Quieres saber más? Mañana a medianoche, en el mismo lugar». El mensaje anónimo me dejó ansiosa, pero sabía que no podía retroceder ahora. Esa era mi oportunidad de descubrir qué más escondía el director y reunir todas las piezas para, finalmente, desmantelar su esquema. A medianoche, volví al parque, el lugar que ahora albergaba los secretos más oscuros de esta trama. La figura misteriosa, la misma que se había acercado a mí en el primer encuentro, me estaba esperando, esta vez con una mirada aún más seria. Se presentó como Marco, un empleado del hospital que ya había trabajado directamente con el director. «Lo que voy a contarte ahora va más allá de lo que imaginas», comenzó. «El director no solo está involucrado en fraudes, también recibe sobornos para encubrir graves errores médicos, muchos de ellos involucrando pacientes que nunca salieron vivos de ese hospital». Mi corazón casi se detuvo ante la gravedad de las palabras de Marco. No se trataba solo de corrupción y desvío de dinero, sino también de vidas destruidas. Explicó que había registros de documentos falsificados, pacientes inducidos a procedimientos peligrosos sin necesidad e incluso casos de chantaje para garantizar el silencio de los familiares de las víctimas. Yvonne y el director estaban hundidos en una red de crímenes que destruía a todos los que se cruzaban en su camino. Era el punto final que necesitaba. Con la grabación de la conversación y la nueva información de Marco, tenía la munición necesaria para exponerlo todo. Acordé reunirme con Carla y Marco al día siguiente para entregar todas las pruebas al abogado que había contactado para protegernos. Todo estaba listo. Cuando llegó el día, Carla, Marco y yo nos reunimos en la oficina del abogado. Allí, entregué la grabación de la confesión de Yvonne y del director, además de los documentos proporcionados por Marco. Mientras analizábamos el material, el abogado me aseguró que las pruebas eran lo suficientemente sólidas para iniciar un proceso contra el hospital y contra Yvonne y el director. La noticia del escándalo se esparció rápidamente por la ciudad. Los medios cubrieron cada detalle y, en pocos días, el hospital estaba bajo investigación. Yvonne y el director habían sido suspendidos y arrestados. La comunidad médica estaba en shock y finalmente mi hijo Jeremy tuvo justicia. Ver el rostro de Yvonne en las noticias, siendo escoltada por las autoridades, me trajo una sensación de alivio y justicia que no sentía hacía mucho tiempo. Aún así, un vacío permanecía. Nada traería de regreso a Jeremy, pero, al menos, su sufrimiento no había sido en vano. Había cumplido mi promesa, y ahora estaba lista para seguir adelante. Esa noche, mientras miraba una foto de Jeremy en mi escritorio, mi teléfono sonó con un último mensaje anónimo. «Estaría orgulloso de ti. El ciclo se cerró, pero recuerda, no hay justicia sin valentía». Sonreí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que había cumplido la misión de mi vida. La pesadilla había terminado, y finalmente podía seguir en paz.